En el bloque anterior, ya vamos a eso, pero me faltaba Alejandro. A mí me da mucha ilusión abordar estos temas, y porque justamente sobre estos temas se apoya una de las patas fundamentales, de las columnas fundamentales de los estados de derecho, ¿verdad? Y que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia. Entonces, creo que cometeríamos un error todos, los expertos, los actores, pero el público en general, si considera que estos son asuntos lejanos a su vida. Esa es la primera definición. La otra, tan importante es esto, que es natural que sobre el mismo asunto se tengan miradas distintas. Tan distintas como los distintos operadores judiciales tienen a propósito en el marco de un sistema. Entonces, a mí me resulta verdaderamente natural que algún fiscal lo vea desde su perspectiva y lo encuentre de alguna manera, los abogados defensores desde otra. Yo, sin embargo, a mí me parece que hay un asunto previo a todo esto, que es sobre el que yo, desde mi perspectiva, haría hincapié. Y tiene que ver, cuando Uruguay dio ese paso en el que estaba muy atrasado con relación a la comunidad internacional, muy atrasado a propósito de pasar del sistema inquisitivo al acusatorio, ¿verdad? Y para eso se generó el nuevo Código del Proceso Penal, que me permito decir en esta circunstancia que es aún relativamente nuevo y que por lo tanto es relativamente natural que haya dificultades. Lo decía el propio Gómez el otro día. ¿Verdad? Lo conversábamos el otro día en su aplicación. Me parece que en eso tendríamos que tener todos un poco de paciencia. Y bueno, yo soy defensor del nuevo código, de ese nuevo paradigma, que entre otras cosas yo sí creo que es más transparente, yo creo que es más garantista, rasgos fundamentales de un Estado de Derecho liberal como el que yo defiendo. Y además, un aspecto que nunca se dice y que creo que es muy importante, el apoyo y la información constante a las víctimas, que también es otra de las cosas que tiene bueno. Ahora bien, una de las cosas que todos nosotros aprendimos que funcionábamos mal con el anterior sistema era que muchas personas estaban en prisión y todavía no habían sido sentenciadas como culpables. ¿Sí o no? Sí, claro. A ver, repito, personas no tenían la libertad del más alto de los sagrados condiciones del ser humano y todavía no habían sido encontradas culpables. Eso cualquiera puede entenderlo, que se da de bruces con las garantías que un Estado de Derecho debe garantizar a sus ciudadanos. Uno de los temas por los cuales el nuevo proceso se aprobó era porque esa situación iba a disminuir, y tengo entendido que ha disminuido. Pero se está generando, a ver si entiendo bien, abogados, una situación que es realmente complicada y que luce paradójica, que a pesar de que ya no hay tantas personas presas sin sentencia, está ocurriendo que está aumentando el número de personas con prisión preventiva y por lo tanto una situación que puede ser asimilable a la anterior, lo que luce, según lo entiendo yo, como una gran contradicción. Porque ¿por qué existe la prisión preventiva? Cuando el juez dice, a este vamos a mandarlo en cana a pesar de que no hemos acumulado todas las pruebas, porque se puede rajar, puede huir, puede incidir en la generación de prueba, puede destruir prueba o puede incluso incidir sobre sus víctimas. Si ninguna de esas cosas aplica, un Estado garantista de derecho debería dar la más absoluta y plena ejecución de la libertad de que la persona espere su condena en libertad. ¿Y qué hay del tipo de delito que haya cometido? La peligrosidad que pueda revestir en caso de que fuese culpable. ¿No ¿Peligrosidad o la condena social? No influye. Bueno, pero a ver, estamos diciendo tan alegremente que la presión social y la tribuna influyen en... No lo estoy diciendo yo, lo dijeron los invitados al comienzo de la... Por eso, ¿la peligrosidad del delito del que se le acusa no corre? A ver, hay o va por preventiva. Es por la etapa procesal en donde esto se define. Por eso un poco ahora fuera de cámara estamos comentando. Esta cuestión se define luego de la formalización de la persona. La formalización es una comunicación de que se está iniciando formalmente una investigación y que se lo va eventualmente a someter a un sujeto al proceso. El estándar para formalizar no es el mismo que es el estándar para acusar, que eso viene con la acusación fiscal. Entonces, creo yo que hablar de la gravedad del delito, de la entidad del delito o de la personalidad de quien realiza la conducta típica en función del tipo que se le está imputando en la formalización es muy apresurado porque los estándares de argumentación, tanto de la Fiscalía cuando los enuncia como la defensa cuando tiene que eventualmente contrarrestarlo, no son los mismos que en la acusación. Entiendo yo que hablar de gravedad del delito o entidad del delito
en la etapa de formalización no es correcto, y presumir elementos para la prisión preventiva en la etapa de formalización es contradictorio y es asistemático con la naturaleza del proceso. Seguramente no va a entenderlo así la familia de la víctima, ¿no? de su cliente. Sí, pero la familia de la víctima lo va a ver cuando la fiscal acuse. Cuando esté la acusación y eventualmente una sentencia de condena, ahí sí va a estar el elemento prisión. Y como decía, abogados, el tema del... Como decía Alejandro recién, hoy la víctima incide mucho. Claro. De hecho, para hablar y ser bien práctico, este sistema nuevo le da un estatuto a la víctima. Exacto. Y la víctima en una audiencia de prisión preventiva puede oponerse a la libertad o no de la persona que está siendo formalizada. Y esa opinión es recogida y después podrá ser aceptada o no por el juez, pero tiene voz, tiene voto y se puede oponer a una medida sustitutiva propuesta por la defensa. ¿Y les parece correcto? Yo ahí tengo algún reparo, pero es la norma, y la norma hoy le da un estatuto a la víctima y contra eso no puedo hacer nada. Bien. Por más que ideológicamente creo que se le ha dado demasiado rol a la víctima. Ideológicamente deberían decir que es garantista, ¿o no? Son dos cosas distintas. Yo creo que sí que es garantista y obviamente no puedo ni siquiera, no es apelar, pero se le da participación, asistencia letrada y, como te dije recién, se oponen y muchas veces he recogido el fundamento de la víctima con el de la Fiscalía para negar una medida alternativa a la prisión. Bien. Algo importante antes que se nos vaya el tiempo, por supuesto quedan muchas cosas ahí colgadas, pero más o menos una idea nos hemos podido hacer. Pero el tema de los procesos abreviados, ¿no? Porque muchas veces se creía que de alguna manera, bueno, quien salía ganando con el proceso abreviado es el delincuente. ¿Por qué? Porque todos, ¿no? Porque trabaja menos el sistema, los protagonistas del sistema, y el delincuente tiene menos pena a cambio de declararse culpable, de pasar información o de lo que arreglen, de lo que acuerden. Y todos pasamos página. Obviamente ahí la familia de la víctima vive otra experiencia totalmente distinta, ¿no? Ahora, ustedes también plantean que lo que ocurre muchas veces, como consecuencia, por ejemplo, de estos traslados que a todas luces no parecen demasiado sensatos, ¿no? O sea, que de estar en una chacra te manden al Comcar para terminar de cumplir una preventiva, por ejemplo. Bueno, pero entonces, con tal de salir, piden a sus defensores, haceme firmar un acuerdo abreviado, aunque sea inocente, me declaro culpable para poder salir antes de acá. Sí. ¿Y el abogado qué le lleva a esa solicitud? ¿Es ético? ¿La autoinculpación es ética? Yo creo que no pasa por un tema de ética o no. Ahí es la voluntad que puede tener la persona que está sufriendo esa preventiva. Yo puedo asesorar y puedo darle mi opinión jurídica del asunto. Incluso hace poquitos días también asesoré a una persona que estaba en preventiva, a que teníamos los elementos para ir a juicio oral, pero no puedo conminarlo a tomar una decisión. Para mí no, pero una cosa es la decisión entre jugártela al abreviado o ir a juicio oral. Pero creo que no y otra es ser inocente realmente y pedir... Pero creo que no pasa por un tema de ética, entonces es una decisión de la persona que está padeciendo esa preventiva y bueno, muchas veces una de las falencias que tiene este sistema y que estamos advirtiendo en reiterados casos es que esa situación se toma como un elemento coercitivo o de presión para que personas que están convencidas de su inocencia y defensores que entendemos que tenemos todas las evidencias hoy, mañana pruebas para ir a un juicio oral y demostrar que no es culpable, terminan yendo por el camino del medio, que es ese acuerdo abreviado, porque entienden que bueno, no se transita por todo eso y quieren terminar cuanto antes con la situación que atrás tiene una familia, que tiene mujer, tiene hijos, y terminan cediendo a esos derechos con tal de no estar más en esa situación. Entonces, ustedes vendrían a ser aliados en saber que hay un delincuente prófugo. Porque si el que defienden es inocente y lo dan por culpable... Bueno, eso no. Bueno, sí, yo no diría que somos aliados, porque eso es tarea de la Fiscalía, investigar y tener una línea de investigación. Yo le puedo proporcionar a la Fiscalía, incluso con este nuevo código, que también lo pongo arriba de la mesa, no son muy receptivos a teorías alternativas, estando previsto que nosotros tengamos nuestra propia carpeta investigativa, y es así, a contrario de la Fiscalía, sí dice la norma que puede ser reservada.
Entonces creo que si hay una persona... Mezclan tantas cosas. ¿Sí? Ahora, más allá de las dimensiones éticas, creo que lo que usted está denunciando es algo muy concreto respecto al rol de Fiscalía. O sea, Fiscalía está aprovechando, hay fiscales que aprovechan esta circunstancia de que estos reclusos fueron a peores lugares para negociar con ellos una pena menor, un juicio abreviado. Creo que las generalizaciones, perdón Eduardo, no son buenas, pero lo hemos advertido, sí, casi todos los operadores de esta asociación, y ayer comprobamos con esta reunión de que sucede mucho y que a veces se presta para este tipo de atropellos y para que una persona que se sabe inocente... ¿De quién es el atropello? ¿De quién es el atropello? Pero a ver, me parece que si cuestionamos la ética de los penalistas, el accionar de la Fiscalía... ¿no? Me conviene a mí que vos te vayas al CONCAR porque así yo negocio contigo. Es terrible lo que están denunciando. Nosotros no si queremos decir fiscal, ya está sacando un comunicado. No queremos decir de forma tan tajante que el término se aprovechan, sino que a veces en la práctica es un hecho que juega y pesa a la hora de evaluar la ecuación de decir, bueno, voy a juicio o cedo mis derechos para ir a juicio y firmo el abreviado, es decir... Nosotros no queremos decir que la Fiscalía se aprovecha, sino que... En el imaginario colectivo se aprovechaban ambos, Fiscalía y defensores. En el imaginario colectivo el proceso abreviado es eso. Es un hecho que juega en la ecuación. Nosotros no podemos decir, bueno, el fiscal se está aprovechando de esto. Los hechos son así. Fernando, perdona, una rápida. Del otro lado... nosotros nos aprovechamos también, justo decirlo, de ese acuerdo abreviado que, sabiendo de la responsabilidad del cliente muchas veces y que la evidencia está, no vamos a transitar un juicio oral y sabemos que también se le ahorra pena y ahí ni que hablar que somos los aliados número 1 de la Fiscalía, justo decirlo. También ese instituto es beneficioso cuando es bien aplicado para nosotros también. Exacto, por eso estaba de alguna manera rescatando al proceso abreviado en su naturaleza más pura, digamos, ¿no? Exacto. A ver, Fernando. No, yo quería ver, porque dando por bueno que hay un abuso de la preventiva, ¿no? Hay una declaración de Alberto Reyes, que es otro aspecto, Asociación de Magistrados y ministro del Tribunal de Apelaciones, que dice que en las domiciliarias se ha violado sistemáticamente la prisión domiciliaria y que muchos que fueron a prisión domiciliaria han vuelto a delinquir y todo. Pero aparte de eso, yo creo que eso es lo que alienta un poco ese grito de la tribuna, al que ustedes hacen referencia en forma un poco peyorativa, que cobran el grito. Me parece que el grito de la tribuna está basado un poco ahí. Pero lo que más quiero poner en contraposición con lo que ustedes dicen es la realidad. Decía Damián, y lo real es la realidad. O ahora dicen dato mata relato. Antes del Código del Proceso, el 75% de los presos no tenían condena, estaban en preventiva. Y el 25% tenían condena. Hoy, después del Código, el 75% tiene condena y el 25% están en preventiva. Quiere decir que la situación mejoró sustancialmente. ¿Sí? O sea, lejos de haber un abuso de la preventiva... No, pues son dos cosas distintas. Claro. Es lo que dice Alejandro. Mejoró sustancialmente. Una cosa es la preventiva y otra cosa es el privado de libertad con sentencia de condena. Creo que son dos cosas distintas lo que estamos manejando. Se da esa paradoja quizás que el sistema estaba preparado para una cosa, pero terminó teniendo más prisiones preventivas y sí mejoró en ese aspecto, como tú bien decís, que privados de libertad hoy tienen sentencia de condena. Pero creo que son dos podrá tener una enorme cantidad de tecnicismos, yo no te lo discuto, pero antes el 75% de los presos no tenían condena y hoy la tienen. La estadística... Es un cambio cualitativo fundamental. La estadística que usted está leyendo, porque además la conozco, o la que usted menciona, que seguramente la recopiló del Poder Legislativo, de la página, es sobre fines de 2019, con lo cual el índice de prisión preventiva, visto hoy, 2021, luego de las presunciones generadas en la LUC, va a modificar notoriamente, con lo cual ese análisis que usted hace habría que contrastarlo con la nueva modificación normativa. Lo que dijo en una primera instancia sí es correcto, es decir, yo en lo personal estoy totalmente a favor del proceso acusatorio, brego por el proceso acusatorio, me gusta ejercer más en el proceso acusatorio y por eso es que nosotros conformamos esta asociación para tratar de pulir algunos detalles que hay y tener un sistema mejor que nos va a hacer bien a nosotros, no como corporación, pero a su vez le va a hacer bien a la Fiscalía, a los jueces, es decir, vamos a tratar de mejorar algunos aspectos que en la práctica se ven deteriorados para que en la realidad sea un verdadero proceso acusatorio. Y para cerrar, abogados,
nudo más grave de todo este sistema y sus carencias está en la normativa nueva que instaura la LUC en materia penal, o corresponde a las 9 modificaciones que tuvo este CPP durante la administración anterior? Yo creo que atribuírselo esto a la LUC no, sería un atropello de parte nuestra. Desde que se creó la norma, como dijimos, ha tenido por lo menos, y capaz que me falta alguna, 9 modificaciones legislativas. Eso se da de bruces con eso que decía Eduardo, que un código tiene que ser armónico, sistemático. Eso realmente hace muy difícil la tarea para los operadores judiciales, y los operadores judiciales, ahí hablamos por todos. Y creo que como asociación abogamos por ser, lo que tú dijiste, Victoria, al inicio, tener un sistema de justicia más justo. Y creo que hoy la enorme carencia que tiene el Poder Judicial, la Fiscalía, hace que eso vaya en detrimento de los justiciables, y corrigiendo algunos aspectos sobre los cuales nosotros estamos trabajando y haciendo hincapié. De hecho, ayer pedimos esta reunión con la gente del INR, creo que va a redundar en beneficio de todos los operadores del sistema. Ojalá así sea. Abogados, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y habernos ilustrado un poco desde su perspectiva, por supuesto, sin dejar de saber y entender que, por supuesto, es un protagonista del sistema, ¿no? Están las otras miradas y las hemos ido escuchando también a lo largo del programa. No de hoy, pero digo, del ciclo. Muchísimas gracias. Ya volveremos a encontrarnos, supongo. Espero que no como cliente. ¿Qué? Espero que no como cliente. Nunca se sabe. Bueno. No. Nunca se sabe. Nunca digas nunca. Nunca digas yo diría nunca. que si alguna vez lo necesitamos, los quiero a estos. Están en la Operación Océano, ¿no? Sí. Que por ahí no sé por qué vinculaste. Muchas gracias a los dos. Vamos a cambiar de tema.